Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más. Esta noche es especial para mí, hermano. He tenido pues una ardua semana de trabajo, al igual que usted, pero qué delicia de veras venir a la presencia de Dios. Yo sentí hoy que estábamos debajo de esas cataratas de agua fresca que caen encima, que nos renuevan, que nos dan nuevas fuerzas, nos refrescan, nos fortalece. Y bueno, creo que es muy adecuado que esta noche hablemos este tema que el Señor ha puesto en mi corazón, porque a veces nosotros solamente nos dedicamos a adorar a Dios o a intentar adorar a Dios, porque créame, es uno de los temas más complicados de explicar de la Biblia. Sin embargo, es uno de los temas más enriquecedores en la vida del creyente. Usted tenga en cuenta que adorar a Dios va a valer, ha valido y seguirá valiendo la pena. Y es interesante porque el libro de Génesis, que es el libro de los principios, y donde a mi parecer están contenidas casi todas las doctrinas de la Biblia, porque es el libro de los principios. Hay una primera mención que hablan los teólogos, que cuando un tema por primera vez aparece en la Biblia, es muy probable que a partir de ahí se pueda desglosar con mucha facilidad ese tema. Entonces me llama la atención la primera mención de la palabra adoración en el capítulo 22 de Génesis. Es una historia muy, pero muy conocida de todos nosotros, y yo la voy a leer, si usted me lo permite. Génesis capítulo 22, y voy a iniciar en el verso número 2. Y le dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Padre amado, esta noche yo ruego por tu bendición sobre nuestras vidas y por la provisión de tu palabra que tienes para cada uno de nosotros. Ese maná del cielo, ese maná, ese alimento, Señor, que no sirve para guardar a varios días, es para hoy, es para los nuestros, es para nuestras propias casas. Señor, te ruego ahora en el nombre de Jesús que nos auxilies por tu gracia y por tu misericordia, y que podamos, Señor, nosotros entender los misterios y los tesoros que hay escondidos en tu palabra. Por Cristo te lo pedimos, rogándote tu unción sobre los que oímos y los que enseñamos, Señor, para que la gloria siempre sea tuya y no de los hombres. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Voy a tratar de correr, hermanos. Sé que el tiempo nos ha avanzado un poquitito, pero Quiero compartir con usted algo que yo he logrado ver a través de algún tiempo, y es a 2 grupos mayoritarios de creyentes cristianos. Por un lado, yo he visto un grupo de gente que constantemente está atendiendo reuniones, atendiendo seminarios, atendiendo congresos, atendiendo cosas, y es este tipo de gente que se siente muy, pero muy bien y muy cómoda donde hay reuniones cristianas, la atmósfera cristiana, el ambiente cristiano, la música cristiana, las disertaciones cristianas hacen sentir muy bien a esta gente. Gente que probablemente de alguna manera, hermano,
tienen la bendición de estar en la casa de Dios, estar en la presencia de Dios, oran a Dios, claman a Dios, le suplican a Dios, pero es gente que difícilmente ha tenido la experiencia de escuchar a Dios. Hay una versión de la Biblia que dice: Dios habla hoy. Hay un grupo mayoritario de cristianos que está hablándole a Dios, cantándole a Dios, celebrando a Dios, pero lastimosamente no escuchan a Dios. No lo han oído hablar. Lo han oído hace mucho tiempo. Alguien me dijo a mí en una ocasión: es que todo lo que Dios dijo ya está escrito en la Biblia. Sí, es cierto, pero yo quiero oír al autor. Yo quiero oírlo cantar. Yo quiero oírlo decirme las cosas que están en su palabra. Yo quiero que Él me parafrasee su palabra, me la explique, me la diluya, me la enseñe, me la haga entender, me la haga digerible, me la haga práctica. Ahora, ese es un grupo de creyentes que yo he logrado observar a través de mis años de cristianismo. Por el otro lado, hay otro tipo de gente que está oyendo a Dios hablar por todos lados. Gente que va al cine, compra los poporopos y al comprar los poporopos dice: Dios me habló al ver los poporopos. Gente que Dios le habla al acostarse, al levantarse, al amanecer, al anochecer. Gente que a veces pareciera un poquito exagerar que Dios le habla para todo. Yo recuerdo hace muchos años una hermana que conocí en la congregación donde yo crecí y me crié en el Señor. Esta hermana me contó una experiencia. Dice que un día ella salió de su casa, salió a tomar el bus, y cuando estaba subiendo o por subir al bus, dice que el Señor le habló y le dijo: pasta de dientes. Ya se quedó impresionada, dijo: pasta de dientes, Señor, ¿qué me quieres dar a entender? Y ella me dijo: el Señor tan lindo, me dijo, me estaba recordando que no me podía subir al bus porque había dejado mi monedero puesto sobre la pasta de dientes cuando me estaba cepillando. Y a veces caemos y rayamos quizá un poquito en lo ridículo cuando exageramos que Dios nos hable tanto. Ahora, mi propuesta esta noche para usted y para mí es la siguiente: ¿dónde debemos de ubicarnos nosotros? ¿En un Dios que disfrutamos la presencia suya? ¿En un Dios que disfrutamos la atmósfera que produce su espíritu? ¿O un Dios que constantemente nos está hablando? Y que quizás no somos ni capaces de digerir lo que Dios nos dice, ni de entender lo que Dios nos dice, mucho menos de poder practicar lo que Dios nos diga. Nos paramos del lado donde nuestra vida de oración se vuelve un monólogo del lado nuestro, o nos paramos del lado donde pareciera que Dios lo que está haciendo con nosotros es una práctica de ventriloquía, moviéndonos la boca únicamente. ¿Dónde nos paramos en pleno siglo XXI, en el año 2014? ¿Dónde nos ubicamos? Yo defino la palabra madurez como equilibrio. Necesitamos hoy ministros maduros. Eso significa que necesitamos ministros equilibrados. Necesitamos iglesias maduras. Eso significa que necesitamos iglesias equilibradas. Necesitamos cristianos maduros, y eso significa que necesitamos cristianos equilibrados. Necesitamos oír la voz de una forma madura de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios de una forma madura, y eso significa que necesitamos oír la voz de una forma equilibrada. Ahora, ¿qué es lo que provoca en nosotros? ¿Qué es lo que provoca en nosotros de alguna manera tener ese equilibrio? Porque mire, hermano, yo le traigo esta noche una propuesta, y es que en realidad nosotros debemos enfocarnos más en lo que Dios tiene que decirnos a nosotros que en lo que nosotros queremos decirle a Dios. Y le voy a dar el versículo en el cual me amparo. Dice la Escritura que cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, nos acerquemos más a escuchar que a hablar. Ahora, cualquier desequilibrado y hablo de desequilibrado, no desequilibrado de la cabeza, desequilibrado en sus actitudes, en sus decisiones, cualquier desequilibrado puede decir: entonces no le cantemos, entonces no le digamos, entonces no le hablemos. No, otra vez vuelvo al ataque. Equilibrio es madurez. Necesitamos ser también adoradores maduros, porque no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ni tampoco en buen chapín todo lo que brilla es oro. Debemos de ser gente
madura y con discernimiento. Dice la Biblia que los hijos maduros son los guiados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí se vuelve interesante, hermano, porque cuando nosotros tenemos la capacidad de escuchar, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios a escuchar, de alguna manera se nos va desarrollando el oído. Porque quiero recordarle que usted, al igual que yo, tenemos otro juego de sentidos, aparte de los naturales. Tenemos otro juego de sentidos. La carta de Hebreos dice que los hijos maduros, que la madurez se alcanza a través del ejercicio de los sentidos espirituales. Y traducido eso quiere decir que si yo tengo una vista natural, también debo de tener una vista espiritual. Quizás nunca he visto nada porque no lo he ejercitado. El problema grave con los sentidos espirituales es que si no los ejercitamos, si hay algún médico aquí, no me dejará mal parado, ¿verdad? Pero si hay algún médico aquí, sabe que todo miembro que no se ejercita se atrofia. Se atrofia. ¿Cuánto de nuestros sentidos espirituales probablemente están atrofiados? No oímos a Dios, pero no oímos a Dios no porque Él no hable, sino que porque nuestro oído está atrofiado. Por eso la Biblia nos requiere y nos invita a que nosotros de alguna manera recibamos la circuncisión, oigamos con oídos circuncidados. Y aquí esto aplica a todos los sentidos del cuerpo. Imagínese usted, ¿qué será tener tacto espiritual? Es tocar sin tocar. Tener vista espiritual es ver sin poder ver. Mire, pareciera un juego de palabras, pero esto nos va de alguna manera a identificar más cómo es la vida espiritual. Usted y yo tenemos un olfato espiritual que quizás no hemos logrado desarrollar. O tal vez sí. Tal vez usted llega a una casa, llega de visita y usted dice: aquí hay algo raro, aquí hay algo extraño. Ya usted sintió una cosquilla de esas fea, ¿verdad? Que no sabe usted cómo explicarla, pero usted sabe que hay algo extraño. Ahora, le estoy hablando todo esto, hermano, porque mire, es interesante cómo nosotros necesitamos, yo más diría, debemos desarrollar nuestra capacidad de oír a Dios. Acuérdese que el libro de Apocalipsis no dice el que tenga boca que hable. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Tal vez me voy a meter en problemas con las damas porque las damas hablan más que nosotros los caballeros, ¿verdad? Pero se trata aquí de dejar de hablar más y empezar a escuchar más. Dejar de hablar delante de la presencia de Dios y empezar a escuchar a Dios hablar. Ahora, de alguna manera no tenemos la práctica de oír a Dios, no sabemos qué esperar cuando queremos oír a Dios, a veces ni qué va a pasar, no sabemos cómo suena su voz, a veces no sabemos si la voz de Dios es una voz grave, es una voz profunda, ronca, o es una voz aguda. ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo lo ha oído usted? ¿Se imagina usted recibiendo una llamada telefónica hace unos 20 años donde no habían celulares con identificador de llamadas ni cómo ponerle nombre a los números que entraban a nosotros? Usted solamente tenía un disquito con números y levantaba el teléfono. ¿Se imagina del otro lado oyendo a alguien diciéndole: mi amor, ¿cómo estás? Y usted preguntando: ¿quién habla? ¿Se imagina qué comprometedor escuchar a su esposa, a su esposo y no reconocerle la voz? Hermano, ese día lo dejan sin cena a usted. Ese día prepárese, vaya a sacar los guantes porque va a haber unos 2 o 3 rounds ahí con usted. ¿Se imagina que nosotros los cristianos de este siglo tenemos el gran inconveniente de que en ocasiones de nuestra vida no sabemos si nos habló Dios o nos habló el diablo? ¿Se imagina usted que en esta época de nuestra vida, en este momento de nuestra vida, a veces no sabemos si lo que tenemos que hacer viene de Dios o viene del diablo? Por eso creo yo que a usted y a mí nos urgente conocer la voz de Dios, saber cómo es la voz de Dios, tener la capacidad de escuchar a Dios, como cuando Dios descendió al Edén y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Mi pregunta es: ¿sabía Dios dónde estaba Adán? Claro. El problema de Adán era el siguiente: no estaba donde Dios lo dejó.
A veces Dios nos viene a buscar, pero no nos encuentra porque no estamos donde Él nos dejó. Por eso esta noche yo te quiero hacer una pregunta, una de las primeras preguntas que te quiero hacer. ¿Dónde te dejó Dios y dónde tú estás hoy? ¿Hacia dónde te envió Dios o a qué te envió Dios y dónde tú estás ahora? Porque si tú no encuentras a Dios, Dios no te encuentra a ti, el problema es de ubicación. Israel sabía que debía de ubicarse debajo de la nube, porque debajo de la nube había bendición, había protección y había provisión. Nuestro problema es que a veces no nos hemos sabido ubicar, y para eso necesitamos el GPS de Dios, su voz. Dios llamó a Abraham con un dispositivo global, sencillo, que era su voz. Le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te he de indicar. Sabe que todavía el día de hoy Abraham no ha encontrado la tierra que Dios le dijo. Porque aquí viene lo complicado. Hermanos muy amados, Dios no da direcciones. Dios no da direcciones. Dios no te dice: mira, a mí me encantaría que Dios me dijera así: mira, mijo, vete todo el Boulevard Liberación, ¿verdad? Cuando a la par de la Hincapié hay una callecita, ahí te metes, derecho. Pasas 2 centros comerciales del lado izquierdo y enfrente a Limusinas de Guatemala. Ahí tengo yo una iglesia, ve ahí. A mí me encantaría que Dios hablara así, hermano. Lamentablemente Dios no habla así. Mire cómo le dijo a Abraham: vete al monte que te he de indicar. Otra vez voy a entender de alguna manera cómo trabajar nuestros sentidos espirituales. Hermano, no hay otra forma de trabajar los sentidos espirituales si no es ejercitándolos. Mire, hermano, aunque usted no lo crea, todos los que estamos aquí tenemos músculos abdominales. Yo no sé hace cuánto usted no los mira. Yo ya llevo mis años no viéndolos, pero ahí están. ¿Cómo se van a mostrar? Ejercitándose. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a discernir qué es el lugar al cual Dios nos está enviando o qué es lo que Dios nos está diciendo? Yo me imagino, hermano, a Abraham trayendo a su hijo, trayendo a sus criados y a su asno y caminando y empezando a llegar a la región esa de los montes de Israel, y empezando a ver cuál monte era donde Dios le habría de indicar que sacrificara a su hijo. Hermano, mire, paremos un poquito aquí, porque ya sacrificar a un hijo ya es un problema. Bien serio, bien serio. Mire, hermano, ni a los malcriados quisiéramos sacrificar, de veras. Ni a los que nos han perdido un año, ni a los que no nos hacen caso, ni a esos quisiéramos sacrificar nosotros, seguro. Yo he pensado, hermano, el día que Dios pida a mi hijo como se lo pidió a Abraham, yo lo escondo, hermano. Yo no creo que se lo pueda dar. De veras, yo no podría dárselo. Yo no sé si usted, espero que no. Espero que no, ¿verdad? Aún y con todo lo que a veces canas verdes que sacan los muchachos, yo esperaría que usted no dijera: Señor, de repente no quieres a mi hijo para sacrificarlo. Ya Abraham tenía un problema. ¿Se imagina a Abraham ventilando ese problema con su esposa? Por eso nunca le dijo nada. ¿Se imagina a Abraham diciéndole a su esposa: gorda, me voy a llevar al nene? Voy a llevar al nene, lo voy a ir a sacrificar, ¿oíste? ¿Se imagina lo que sentiría una madre? Bueno, el papá lo que sentía, pero este hombre no en vano es el padre de la fe. Él sabía que aunque Dios hablaba muy en serio, algo podía suceder. Y es aquí donde este hombre empieza a entrar a una circunstancia a la cual yo le llamo el gimnasio de Dios. La circunstancia donde tú estás no es un problema grande, no es un conflicto sin respuesta, es el gimnasio de Dios. Dios va a ejercitar tu oído. Una de las cosas que Dios pretende con la crisis que estás viviendo hoy mismo, oye bien esto, una de las cosas que Dios pretende es ejercitar tu oído espiritual. Porque si algo tú y yo necesitamos es oír hablar a Dios.
Porque las palabras de Dios, hermano, imagínense, Dios dice, sea la luz. Y no es que la empresa eléctrica llegue con sus camiones a poner postes, a tirar cables. No, hermano. Dios dijo, sea la luz, y algo de no sé dónde, de la nada, resplandeció y se creó la luz. Eso quiere decir que las palabras de Dios no son solamente palabras, son cosas. Cuando sale la palabra de la boca de Dios, mientras van viajando las ondas sonoras, se convierten en cosas. Dijo Dios, Génesis capítulo 1 y 2. Dijo Dios, sea tal cosa, y esa cosa fue hecha. Hermano, mire, para mí, para usted, esas son buenas noticias. ¿Sabe por qué? Estamos a una palabra de Dios de alcanzar lo que necesitamos alcanzar. No estamos tan lejos. Usted debe de quitarse de su boca el aquello de decir, ay Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? Más cerca de lo que usted se imagina. Dice la Biblia que nuestra redención está más cercana que el día en que creímos. Ahora, Abraham va a entrar al gimnasio de Dios. Abraham va a ser ejercitado por Dios a través de una prueba durísima, durísima. Porque el hombre empieza a caminar y empieza a ver los montes. Y yo me imagino a los criados desesperados, porque mire, hermano, ¿sabe qué es lo peor que le puede pasar a un líder? Que la gente le haga preguntas que él no puede contestar. Yo me imagino que los criados le decían, Señor Abraham, ya iremos a llegar. Está como aquel burrito, ¿verdad? Ya vamos a llegar, ¿verdad? Si usted tiene niños sabe de qué le estoy hablando, y si no, pues ahí los adultos le cuentan el chiste a los jóvenes, porque a veces los jóvenes no saben de ese tipo de películas, ¿verdad? Pero el burrito preguntaba, ya vamos a llegar, y nunca que llegaban. Yo imagino a los siervos de Abraham diciéndole así, Señor, ya vamos a llegar, y Abraham no sabía ni siquiera para dónde se dirigía. Súbitamente Abraham empieza a ver un monte, algo que le empieza a llamar la atención, algo que lo empieza a atraer, algo que lo empieza a seducir. Mire, algo así como cuando nuestros hijos o nuestras hijas llegan a casa con novio, que cuando usted mira al susodicho, usted le dice, mira mija, no puedo explicarte nada, pero una cosa sí te digo, ese no es. ¿A cuántos de ustedes les es familiar esa plática? ¿Verdad? Que le dice a uno los papás, ese no es mi hijo, esa no es mi hijo. Papá, entonces ¿cuál es? No sé, pero ese no. Ahora, los siervos le dicen a Abraham, pero ¿y cómo sabes que es ese monte? No sé, pero sí sé que es ese. Hermano, los sentidos espirituales no se le pueden explicar a la gente con dibujitos, con letras, con listas, con señalando las partes y los lugares. No se puede explicar así. Por eso es necesario que Dios nos meta a algo, nos meta a un trato, nos meta a una prueba, nos meta en una circunstancia en la cual para nosotros se vuelve tan desesperante, pero lo que Dios pretende es sacarnos de ahí ejercitados. La única forma de poder guiar a otros es conocer. Si usted conoce la voz de Dios, le va a poder compartir a otros cómo es la voz de Dios. Ahora, aquí se torna interesante, hermano, porque de alguna manera nosotros vemos que en ocasiones de nuestra vida hay tanto ruido a nuestro alrededor, que yo me pregunto, qué difícil es hoy más que nunca escuchar a Dios. Qué difícil, hermano. Uno, si tiene usted Facebook, y depende de la clase de amistades con las que usted se involucra y se relaciona, usted oye doctrinas de todos colores y de todos tamaños. Usted ve gente que ataca incluso a las religiones. Usted ve gente aquí, gente allá, opiniones de un tipo, opiniones de otro. Qué complicado se vuelve escuchar a Dios en medio de ese ruido tecnológico y cibernético. Oye, hermano, que hasta buscar un mensaje es fácil encontrarlo en el internet. Qué complicado es de alguna manera, hermano, oír a Dios en medio de este ambiente en el que vivimos. Nosotros a veces tenemos muchas actividades que hablan de Dios, muchas reuniones donde le cantamos a Dios, programas de televisión y radio que hablan de Dios,
Prédicas incluso, hermano, podemos escuchar más que en cualquier época del mundo. Hoy 24 horas al día hay prédicas en sitios, en internet, en lugares donde podemos nosotros acercarnos. Pero, hermano, mire, yo quisiera que usted y yo tomáramos la decisión de decir: miren, por favor, apaguen todo, apáguenlo todo. Yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero escuchar a Dios. Yo me acuerdo del primer pastor que yo tuve. Yo le conté una vez, le dije: hermano, fíjese que fulano de tal me dijo que Dios le había hablado y que le había dicho esto y esto y esto acerca de mí. Y mi pastor me dijo: ah, mira vos, me dijo, ese cuento de Dios me habló, yo ya me lo sé. Hay gente que anda hablando que Dios le habló y no le ha hablado Dios. Es como aquellos que le dicen a las señoritas: fíjate que Dios me habló y me dijo que tú eras mi esposa, ¿verdad? Señorita, mire, apunte este consejo. Dígale: ah, vaya, con mucho gusto, solo espérame que Dios me hable a mí. Cuando Dios me confirme que vos sos mi esposo, con mucho gusto, ni anillo me compres. De una vez nos casamos. Porque mire, hermano, que Dios le hable a otras personas no significa que me está hablando a mí directamente. Por eso yo no soy de los que creen que las profecías fueron diseñadas para darle dirección a alguien. Las profecías fueron diseñadas para traer tu corazón de vuelta a Dios y para confirmarte lo que Dios ya te estuvo hablando. Ninguna profecía es dedicada para darle dirección a nadie. La dirección está en la brújula, y la brújula es la palabra de Dios. Ese es tu norte, es ahí donde de alguna manera te tienes que ubicar, te tienes que centrar. Ahora, mire, hermano, qué difícil sería en realidad ver este capítulo 22 de Génesis sin ver a Cristo, porque hay tantas figuras del Señor Jesucristo ahí inmersas. Hay tanta doctrina del Señor Jesucristo ahí en ese capítulo 22 de Génesis. Es evidente el sacrificio del Señor Jesucristo, y si no lo evidenciamos de una forma teológica, evidenciémoslo de una forma arqueológica, porque el monte Moria, al cual Abraham sube a sacrificar a su hijo, es una estivación del monte Calvario. Dios se proveyó de cordero muchos años después, en ese mismo lugar. Ahora, lo interesante es lo que empieza a pasar con Abraham, porque, hermano, mire, es increíble cómo Abraham fue dando pasos de fe, uno tras otro, pasos de fe. Y es lo que en verdad Dios nos está llamando a nosotros. Dice la Biblia que lo que no procede de fe es pecado. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura nos deja, hermano, nos llama, nos invita, nos exhorta a vivir una vida no por vista, sino por fe. Y es aquí donde me encanta que Abraham hable de subir a adorar a Dios. Porque subir a adorar a Dios y adorar a Dios no es solamente ese momento de deleite que nosotros sentimos a veces cuando pensamos o creemos que solo ahí estamos adorando a Dios. Hermano, adorar a Dios tiene que ver más con limitaciones. Abraham subió al monte a limitarse. La mujer del perfume de nardo puro se limitó para llevar esa ofrenda de adoración a Dios. ¿Puede creer usted que la ofrenda valía 300 denarios calculados por Judas Iscariote? Experto en malversaciones, movimientos fraudulentos y trances, ¿verdad? Él dice: ese perfume valdrá unos 300 denarios. Hacía ojo de buen cubero. 300 denarios. Ahora, ojo con esto. 300 denarios, hermano, es una cantidad muy importante de dinero, pero muy significante de dinero. Porque un denario era el jornal diario que un empleado asalariado de Israel ganaba por día. Ahora, cuando usted habla de 300 denarios, hermano, está hablando aproximadamente del salario de un año. Del salario de un año. Imagínese usted, hagamos matemáticas fáciles, ¿verdad? 1,000 quetzales al mes. Guarde 1,000 quetzales de su salario al mes por un año, 12,000 quetzales anuales. Vaya usted a algún lugar de ventas de perfumes y pregunte por un perfume de 12,000. No hay. No hay. Simple y sencillamente no hay.
Podrá llevar unos 8 o 10 perfumes de algo, pero un perfume de 12,000 quetzales no hay aquí en Guatemala. Yo no sé si hayan en París, yo no sé si hay en otro lugar, pero aquí en Guatemala no hay. Ahora, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Esta mujer se limitó. ¿Se imagina usted una mujer? Mire, y aquí voy a apelar de alguna manera a la psicología femenina. ¿Se imagina una mujer como la mujer del perfume de nardo pasar por una zapatería y ver unas sandalias? Ahora que viene el verano, ¿verdad? Unas sandalias preciosas con piedras, no sé con qué, yo de eso sí no le atino. Lo que sí sé es que eso provoca que cualquier mujer ponga retroceso y regrese a ver. No con la intención de enamorarse y ver, con la intención de tenerlas. Esas son mías, ya las voy a venir a traer. Es lo que las mujeres de alguna manera piensan. ¿Se imagina usted esta mujer deseando zapatos, deseando ropa? Y el conflicto no son los zapatos, el conflicto es que detrás de los zapatos viene el bolso del mismo color, el vestido que combine con ellos, todos los artefactos y demás cosas que van detrás de un par de zapatos como deseo. Esta mujer tenía la misma actitud y la misma psicología. Y pasaba enfrente de las ventas de zapatos, pasaba enfrente de la venta de comida, pasaba enfrente de cosas y recordaba y decía: no, estoy guardando todo eso para comprarle el perfume al Señor. Hermano, disculpe, pero adorar tiene que ver más con limitaciones que con libertades. Adorar tiene que ver más con restringirse que con hacer cosas. Esta mujer se restringió a tal punto que su ofrenda fue tan grata al Señor que el Señor dijo: donde quiera que se predique el evangelio, se va a hablar de esta mujer. Hoy estamos haciendo realidad eso. Ahora, Abraham viene y habla de adorar. ¿Cómo así? ¿Adorar sin música? Porque los siervos no llevaban ni su piano ni su guitarra, no llevaban ningún instrumento musical, no subieron silbando un coro evangélico. Abraham simplemente subió armado de obediencia y restringiendo sus propias emociones y sus propios sentimientos. Hermano, adorar tiene que ver con restringir tus emociones. Estás de bajón, por eso no adoras a Dios. Discúlpame, hermano, con todo el respeto de tu problema, Dios no pierde dignidad por tu problema. Dios sigue siendo digno de adorar. Ahora, Dios no está buscando tu adoración ni tu alabanza. Él de alguna manera tiene quien lo alabe de día y de noche. Dice la Biblia que de día y de noche los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines cantan: santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Dios no necesita de nuestros disquitos, ¿verdad? Es lo que yo me pregunto. Cuando Dios quiere oír música, ¿qué oye? ¿Tendrá Dios así como nosotros un submueble ahí en la sala lleno de CDs, verdad? De todo. Cristianos, pseudo cristianos, no cristianos, para cristianos, ¿verdad? ¿Qué oirá Dios cuando tiene deseos de oír música? ¿A quién oye? ¿Oirá a los más vendidos? ¿Oirá a los más famosos de la tierra? ¿A quién oye? Mi conclusión es la siguiente: Dios no tiene oído musical. Dios no tiene oído musical. Dios no dice: ay, ahí te equivocaste de nota, hijo. Ay, mija, ahí se te salió un gallo y detrás todo el gallinero. No, Dios no tiene esos problemas. Dios no ve desde ese punto de vista la música. Nosotros vemos la música de un punto de vista totalmente distinto de cómo lo ve Dios. Mira, hermano, yo he conocido gente y por años he entrevistado gente y he hecho pruebas para gente que quiere estar en el grupo de alabanza, y la gente se enoja cuando uno le dice: hermana, disculpe, usted no puede cantar. Porque mire, hermano, el ministerio de la música es bien peculiar. Usted no tiene quien cuide un carro allá afuera o los carros allá afuera. A cualquier hermano que ande por ahí le pide: mire, hermano, háceme favor, anda de cuidar los carros, fíjate que no vino la persona encargada o no vino, hacenos favor. Y cualquiera de nosotros podría ir. Pero si falta alguien en la alabanza, no cualquiera. No cualquiera.
porque es algo distinto para nosotros los seres humanos. Mire, yo conocí una hermana que aun cuando se desmayaba, en lugar de volver en sí, volvía en do. Desafinada la pobre, ¿verdad? Oí a un director de alabanza que cuando dirigía en la nota sol empezaba a llover. He visto gente que no cuaja en eso. Sin embargo, Dios no está viendo eso. Dios no tiene oído musical. Dios no dice voy a poner el disco de fulanito para oír coritos. Dios no oye coritos. ¿Sabe qué oye Dios? Dice la Biblia que Dios oye el corazón contrito y humillado, no lo echa fuera Dios. Qué tremendo, hermano, porque para nosotros es muy peculiar, muy visto, muy atractivo ver una habilidad musical en alguien. A Dios no le interesa eso. Mire, hermano, si Dios quisiera buenos músicos y buenos cantantes, nos quedamos sin chamba. No sabríamos qué hacer, hermano. Ya se hubieran convertido los buenos que cantan en el mundo. Ya hubieran traído todos sus Grammys para acá a la iglesia. Y detrás de los Grammys, pues ojalá traigan los diezmos. Pero se imagina, Dios no está buscando eso. Dios lo que ve son corazones. Ve subir a Abraham en una actitud de adoración, porque el corazón de Abraham era un corazón adorador. ¿Sabía tocar Abraham? Yo no sé, hermano, y lo más posible es que no sabía tocar ningún instrumento musical, pero sube con su hijo en obediencia. Hermano, ¿cuántos recuerdos podría haber generado este hombre subiendo con su hijo al monte y a ofrecerlo? Ahora, el historiador Flavio Josefo hace una aclaración muy interesante aquí. Y dice que Isaac no era un muchachito como nosotros hemos pensado. Flavio Josefo determina históricamente que Isaac aproximadamente era un muchachón de 37 años. 37 años, hermano. Mire, disculpe, pero eso complica más la cuestión. Porque mire, a un niño, a un adolescente, se lo cuente a uno fácil. Le dice uno, mira papito, subamos allá y allá arriba hay un premio, ahí vas a ver. El premio era que se lo iba a escabechar. A un jovencito uno le puede ofrecer cualquier cosa y ahí va. Pero imagínese a un hombre de 37 años que le dice, padre, ahí está la leña, ahí está el fuego, ahí está el cuchillo. ¿Y dónde está la ofrenda? ¿Dónde está la ofrenda? Hermano, no era alguien que subía inocente, era alguien que subía obediente. No es lo mismo que usted sea inocente a que sea obediente. Nadie diezma inocentemente, nadie ofrenda inocentemente. Nuestras ofrendas y nuestros diezmos deben de ser obedientemente, porque hay bendición en la obediencia, no en la inocencia. El día que tú diezmas, el día que tú ofrendas, el día que tú le vas a dar algo a Dios, más te vale darlo en obediencia, porque si lo haces en inocencia no te sirve. Por eso es de que ofrecer a Dios requiere obediencia primero que cualquier otra cosa. El problema aquí en realidad, hermano, es de que ya Isaac era un hombre maduro, sabía a qué iba. Él sabía que su papá no tenía ofrenda. Pero empieza a ver a un padre, a un modelo de padre, a un modelo de hombre de fe, y le dice, no te preocupes, mi hijo, el Señor va a proveer cordero para la ofrenda. Ahora, mire, aquí es con lo que yo de alguna manera quiero cerrar, hermano. Y este es el pensamiento central con el que yo lo quiero dejar a usted en su corazón. Abraham obedientemente pone a su hijo recostado en la leña. El hijo en obediencia y no en inocencia se pone en el sacrificio. Abraham lo ata, hermano. Ay, Dios mío, yo me pongo a pensar en eso y qué crisis emocional más fuerte. ¿Se imagina usted encontrar amarrado a su hijo? ¿Se imagina que cuando usted llega a su hijo amarrado en la casa? Hermano, el shock emocional que es ver a un hijo amarrado. Abraham él mismo amarra a su hijo. Hermano, Abraham iba en serio. ¿Sabe por qué? Porque oyó hablar a Dios allá abajo. Y ahora mi punto es este: mientras tú te mantengas adorando, te vas a mantener actualizado con la voz de Dios, porque es muy probable que en el camino
Dios te cambie la dirección. ¿Qué tal? Mire, planteémonos esto. ¿Qué tal si Abraham se queda con la doctrina de abajo y no aplica la doctrina de arriba? No habrá gente entre nosotros que está asesinando sus sueños porque les fueron dados abajo y ahora no tienen la realidad de arriba. ¿Acaso no habrá entre nosotros gente que se quedó con la doctrina del pasado y ahora con la doctrina del presente piensa que es diabólica? Si Abraham no hubiese conocido la voz de Dios, hubiese probablemente volteado y dicho: diablo mentiroso, que el Señor te reprenda, y ¡plá! Hubiese asesinado a su hijo. Qué importante es tener el conocimiento de la palabra de Dios para mi vida hoy. Hermano, mire, qué lindo que Dios les haya hablado a nuestros padres y a nuestros abuelos en el ayer. Pero yo no puedo vivir de eso. Yo no puedo vivir de eso, hermano. Yo no puedo vivir de una gloria pasada. Yo quiero lo que Dios tiene para mí hoy. Yo quiero entender por qué precisamente Dios me puso a mí a vivir en la segunda ciudad más violenta de América Latina. ¿Por qué Dios me puso a mí en una ciudad donde más del 60%, según algunas encuestas, es cristiano y tenemos problemas graves porque somos la tercera ciudad con divorcios más elevados? Y una de las primeras después de Haití de analfabetismo. Yo quiero saber por qué Dios me puso a mí en este país. Y no hay forma de saberlo si estoy averiguando qué hicieron mis abuelos, mis tatarabuelos. Lo tengo que averiguar hoy. Yo quiero saber la revelación de aquí arriba, del monte. No quiero tener la revelación de abajo, porque la revelación que bendijo a mis abuelos y a mis padres ahí abajo me puede quitar la vida hoy. Esto es serio, porque se trata más de oír a Dios que oír qué están diciendo los hombres, o qué han dicho los hombres, o qué han hecho los hombres. Con todo el respeto, no me importa qué hicieron mis antepasados. La Biblia dice algo que es categórico: la lluvia postrera será mejor que la primera. Yo sé que mis padres trabajaron, yo sé que mis antepasados espirituales abrieron la brecha, hermano, pero no puedo quedarme con que ellos abrieron la brecha. Tengo que hacer mi papel, tengo que fungir en el rol que Dios tiene para mí, y no hay otra forma de saberlo si no escucho su voz. ¿Cuántos hombres se van a la tumba sin saber qué pretendía Dios con ellos? Escuche esta escritura. Dice que los hijos habidos en la juventud son como saetas en la aljaba de un valiente. Y eso significa que como padres con hijos habidos en la juventud, agarramos las saetas y los lanzamos al futuro y al propósito que Dios tiene para ellos. ¿A dónde los lanzamos si ni siquiera sabemos cuál es el propósito para nosotros? Hermano, es complicado porque estamos hablando de ¿para qué me trajo Dios a esta vida? Usted dirá: para ser madre de mis hijos. Disculpe, eso es genérico. Eso es genérico. Eso es como la aspirina, ¿verdad? Hay un montón de clases de aspirina y un montón de marcas de aspirina. Para ser padre de mis hijos. Discúlpeme, hermano, con todo respeto, eso es genérico. ¿Qué quiere Dios que usted haga? ¿Qué quiere Dios que usted haga? ¿Cuál es su papel en esta vida? Hermanos, si Dios se dio a la tarea de ni siquiera las huellas digitales nos las hizo iguales, eso quiere decir que nosotros no fuimos creados en serie para hacer las mismas cosas todos. Dios nos dio una serie y una capacidad de cosas que están puestas en el diseño de lo que somos. Le voy a dar una pista cómo conocer su propósito. Conozca su diseño primero. Hágase esta gran pregunta: ¿para qué soy bueno? No me diga que Dios no lo hizo bueno a usted para algo, porque Dios no hace basura. Dios no hace basura. La basura no sirve, aunque está probado que algunos le hayan uso a la basura. Aún la basura sirve. No me venga usted a decir a mí que, hermano, mire, disculpe, yo no sirvo para nada, porque aquí está y ya calentó esa silla, ya sirve. Abraham tenía que entender con claridad cómo era la voz de Dios y cuál era la voz de Dios. Ahora, increíblemente, algo que Abraham no se daba cuenta
era que mientras él iba subiendo por un lado del monte de su prueba y de su aflicción, juntamente con él iba subiendo la provisión de Dios. ¿Sabe qué es curioso? Los carneros no suben tan alto. Estudie usted a los carneros, se va a dar cuenta que esos son animales de laderas, de valles, no son animales de montes. A este carnero le dieron la orden de subir juntamente del lado opuesto de Abraham. Y eso quiere decir que en cualquier prueba que Dios te haya sometido, no te preocupes, cuando llegues, ahí te va a estar esperando la provisión. Tenlo por seguro. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Porque mientras tú vas llegando a las etapas y a las facetas de tu vida, Dios va haciendo para ti provisión. Pero primero viene la visión y después viene la provisión. Hay gente que dice: yo cuando me jubile me voy a lanzar a tiempo completo al Señor. Disculpa, como dicen en mi pueblo, too late. Muy tarde, hermano. No, primero ten la visión y juntamente con la visión te dan la provisión. El día que Dios te da visión, ese día juntamente contigo va ascendiendo la provisión. Y eso fue algo que Abraham vivió. Lo vivió tan claro, hermano, que cuando se dio cuenta y le hablaron, le dijeron que se detuviera. Bendito sea Dios que Abraham escuchó, hermano. Ojalá nosotros escuchemos cuando Dios nos diga: detente. Ya no sigas caminando en la revelación del pasado. Ahora, ¿habló Dios en el pasado? Claro que habló, hermano. Claro que sí habló. Si Abraham obedeció la voz del pasado, pero no estaba obligado a seguir viviendo en la voz del pasado, necesitaba la voz del presente. ¿Qué es lo que haces tú obedeciendo la voz del pasado? Matando tu futuro. Es todo lo que hacemos cuando nos metemos a tradicionalismos, cuando respetamos tradiciones, iglesias donde alguien quiere hacer algo nuevo y la gente dice: disculpe, hermano, pero aquí así lo hemos hecho siempre. No, disculpe, hermano, mire, nosotros somos tranquilos, a nosotros no nos gustan los relajos, no nos gusta aquí, no nos gusta allá. Hermano, disculpe, no es que en la iglesia haya que hacer relajo, simple y sencillamente no podemos mantener una mente tradicionalista, porque Dios se está moviendo en lugares que nosotros no conocemos todavía. Abraham volteó a ver, y cuando volteó a ver, había enredado, oiga eso, entre espinos un cordero. Jesús le preguntó a los fariseos: ¿qué salisteis a ver al desierto? A un hombre que solamente anunciaba lo mismo que vio Abraham: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A Nicodemo el mismo Jesús le dijo: cuando veas al Hijo del Hombre en el desierto, así como la serpiente de bronce fue levantada por Moisés, entonces entenderás. Hermano, Abraham vio al cordero enredado entre espinas. Y quiero, hermano, arrobarme el abuso de interpretar a Dios al decirle a Abraham: Abraham, tu hijo no tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo. Solo quise que probaras lo que yo voy a hacer. Solo quise que por un momento sintieras que se entregara un hijo, para que el día que veas a mi hijo ofrecido en sacrificio, lo valores, lo ames, lo aprecies y lo recibas. Hermano, qué lindo. Vale la pena oír a Dios. Yo no sé cómo se va a ir usted de aquí, pero mire, hermano, ¿sabe algo? Yo me voy de esta noche aquí valorando las pocas, las muchas veces que he escuchado a Dios hablarle a mi vida. Yo no sé por quién de ustedes me envió Dios aquí, hermano, esta noche, pero una cosa le digo: Dios todavía está en el negocio de querernos hablar. No ha dejado de hablar el Señor. Él nos quiere seguir hablando. ¿Por qué no inclina su rostro por un momento?
Y quiero pedirle que se ubique ahí en el gimnasio de su vida, en ese campo de entrenamiento que se llama aflicción, que se llama dolor, que se llama enfermedad, que puede llamarse quizás angustia, que puede llamarse situación económica difícil. Ubíquese ahí y cambie la escenografía, porque ese no es el lugar de su derrota, ni es el lugar de su acabose. Eso que usted está pasando ahora es el lugar donde le van a entrenar el oído. Es el valle de Acor, ese valle donde el Señor dice: la traeré al valle y ahí le hablaré a su corazón. No pienses que el lugar donde estás es porque Dios no te ama. Te ama tanto que te puso en ese escenario. Porque lo difícil de la vida no es confiar en Dios. Confiar en Dios es muy fácil, hermano. Tú y yo hemos recibido cosas para las cuales la fe no nos alcanzaría. Confiar en Dios es muy sencillo. ¿Sabes qué es lo complicado? Que Dios confía en ti. Dios le confió a Abraham el subir al monte y ofrecer a su hijo, y Abraham cumplió. Dios te está confiando a ti ese esposo o esa esposa. Dios te está confiando a esos hijos. Dios te está confiando ese negocio. Dios te está confiando esa familia. Dios te está confiando, hermano, impresiónate con esto. Dios te está confiando esa enfermedad por la cual estás diagnosticada. Porque Dios confía que de ahí salgas diciendo como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo difícil es que Dios confía en ti. Y no sé si esto sea buena o mala noticia para ti, pero te lo tengo que decir. Dios, hoy por la mañana, cuando tú abriste los ojos y te vio, hay una palabra que de seguro le envió a tu corazón, y fue esta: confío en ti. A la larga, Él es el autor y el consumador de la fe. Dios tiene fe en ti. Dios cree en ti. Dios confía en ti. Pastor, Dios te dio esta iglesia porque confía en ti. Dios sabe a quién le da. Dios da poco para probar al que puede ser fiel en lo poco y ponerlo sobre lo mucho. Lo que sí es verdad es que al que más se le da, más se le demanda. Solo el que no tiene nada no tiene exigencias. Y yo veo aquí a ustedes gente con manos llenas. No veo aquí gente con manos vacías, hermano. Y por favor, no hablo de dinero. Hablo de virtud, hablo de dones, hablo de vida del Espíritu, hablo de capacidades, hablo de habilidades. Los veo con las manos llenas. Pero como más se te da, más se te demanda. Ves a tus vecinos que ni gripe les da. Ves a tus compañeros de trabajo recibiendo aumentos salariales. Es que Dios necesita y quiere que tú dependas de Él y no de nadie más. Ejercítate hoy. Ejercítate hoy. Porque está escrito que esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez mayor y fuerte peso de gloria. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que levantes tus manos y le des gracias a Dios por donde te está tocando pasar. Porque aunque pases por las aguas, no te anegarán. Y aunque pases por el fuego, no te quemará.
llama no arderá en ti. El sol no te quemará de día, ni la luna de noche, porque Jehová tu guardador no le dará descanso a sus ojos. Somos a su imagen y semejanza, sin embargo Dios no duerme. Somos a su imagen y semejanza y sin embargo Dios no se cansa. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Pon la mano en tu corazón y dile a tu alma: alma, Dios cuida de ti. Has pasado por dificultades, pero es Dios quien te ha permitido caminar por donde otros no han podido caminar. Y aquí estamos. Dile a tu alma: aquí estamos. Has pasado por valles de dificultad, de olvido, de soledad, pero aquí estamos, alma mía. Abre tu oído, dice el Señor. Abre tu oído. Él quiere hablarte. Abre tus ojos del Espíritu, porque Él quiere hablarte. Respira en el Espíritu, porque el aroma de vida del Señor está aquí. Toca las promesas, toca los poderes del siglo venidero, porque son para ti. Gustad y ved cuán bueno es el Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte.